Buenos días a todos y a todas. Yo soy Belén Moreno Albarracín, soy personal investigadora en formación en la Universidad de Málaga y en primer lugar me gustaría agradecer a la organización de este primer Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación que me haya posibilitado la participación con esta comunicación que yo ahora mismo voy a exponerles y que he titulado Parlamento y Ciudadanía, relaciones con los públicos mediante la transmisión de información institucional en redes sociales. Como parte de la introducción, destacar que las redes sociales están transformando las conversaciones que en términos generales las organizaciones mantienen con sus públicos, con la ciudadanía. Se están convirtiendo en instrumentos que permiten la implementación de acciones de relaciones públicas online. Esto es, ya no solo es fundamental entablar vínculos con la audiencia en lo que antes denominábamos un mundo real, sino que ahora las pantallas también son el mundo real y por eso es fundamental que las organizaciones, las instituciones se preocupen por sus públicos en este ámbito virtual. Entre las redes sociales destaca Instagram. En primer lugar, porque es la segunda red social más empleada en España, solo por detrás de Facebook, según el estudio anual de redes sociales elaborado en 2021 por el IAB Spain. Y en segundo lugar, porque su carácter eminentemente visual y audiovisual permite a las personas que en mayor medida se sientan identificadas con el contenido que una determinada cuenta publica en su perfil. En este sentido, nos referimos sobre todo a las instituciones parlamentarias, que es el ámbito del que se ocupa esta investigación. En el caso de las Cortes Generales españolas, están compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y el uso que ambas instituciones hacen de sus perfiles de Instagram permiten a la sociedad que en la medida de lo posible se sientan integrados en los escenarios, las localizaciones de estas instituciones y sobre todo en sus rutinas parlamentarias, en la actividad política. Por tanto, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? El objetivo principal es conocer cómo las cámaras parlamentarias, Congreso y Senado, entablan relaciones con la sociedad haciendo uso de sus perfiles de Instagram. Y de este objetivo principal se derivan dos objetivos específicos. En primer lugar, analizar qué formatos se emplean conforme a las funcionalidades de esta red social, si es imagen, si es vídeo, si va acompañada o no de texto. Y en segundo lugar, evaluar las interacciones entre la institución y la sociedad a través de las cifras de me gusta, de comentarios. Estos objetivos se van a alcanzar implementando una triangulación metodológica, cuantitativa y cualitativa, y que va a materializarse en un análisis de contenido. El objeto de estudio, los perfiles de Instagram del Congreso de los Diputados, @congreso_diputados, y del Senado, @senado_es. La muestra va a estar conformada por las publicaciones que ambas instituciones han hecho en septiembre de 2021, que es el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarios de cada Cámara. En total se han sumado 28 publicaciones del Senado y 38 del Congreso, lo que conforma una muestra integrada por 66 elementos. ¿Cómo se va a llevar a cabo el análisis de contenido de estos 66 elementos? Dividiendo este análisis de contenido ya mencionado en tres partes. Por un lado, el análisis del formato, imagen o vídeo acompañado o no por texto. Por otro lado, el análisis del mensaje, siguiendo los parámetros establecidos por Vicente Binader y Gallego y por Estupiñán, referentes al estilo comunicacional, a los valores que la institución transmite a través de sus publicaciones, a la identidad diacrónica o la historia de las instituciones contada a través de estas publicaciones y la identidad visual y cromática también va a formar parte de este análisis del mensaje. Y por otro lado, en último lugar, el análisis de las interacciones a través de las cifras de me gusta, de comentarios y de respuestas por parte de las instituciones a los comentarios de los usuarios. Implementando esta metodología se han obtenido los siguientes resultados en términos generales. Observamos un ritmo de publicación diferente en el Congreso y en el Senado. Mientras que el Senado basa su calendario de publicaciones de acuerdo al calendario de actividades parlamentarias, en el Congreso el ritmo de publicaciones es diario, independientemente de la actividad parlamentaria que se desarrolle cada día. Por tanto, el Senado solo publica cuando hay algo de actividad importante, ya sea pleno, ya sea comisión, sea acto oficial, visita institucional, mientras que el Congreso tiene un calendario de social media más estructurado en ese sentido y no tiene por qué haber actividad para que publique. E incluso hay algunos días que habrá actividad y que no publique nada como post.
en su perfil de Instagram. Lo que sí se ha observado que es común a ambos perfiles es que la imagen es el formato predominante. Eso sí, siempre acompañada por texto. Un texto que es explicativo, que es informativo, que es largo para los pies de imágenes a los que estamos acostumbrados en Instagram. Son 3-4 párrafos bastante extensos, en el que además de la información que nos explica la imagen, se incluyen otros datos complementarios, pues, por ejemplo, declaraciones. Esos textos, aunque son largos, se intentan aligerar incluyendo emoticonos y hashtags que unifican todas las publicaciones bajo el sello bien del Congreso, bien del Senado, bien de las Cortes Generales, en general, como institución única. En cuanto a la identidad cromática, también se hallan diferencias. Por una parte, uniformidad en el feed del Senado y por otra parte, variedad en el del Congreso. Esto también tiene una explicación que hemos descubierto a medida que el análisis se iba desarrollando. Y es que el Senado sigue un patrón de publicaciones. Como ya se ha mencionado, su calendario de publicaciones va acorde con el calendario de actividad parlamentaria. Por tanto, mayoritariamente publica si hay pleno, lo que se produce en el Senado, lo que hay comisión, lo que también tiene lugar dentro del Senado, si hay visita institucional o si hay otro acto oficial, que en la mayoría de los casos también tiene lugar en el Senado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mobiliario es similar, que la decoración es la misma, que los espacios son los mismos y eso da cierta uniformidad al feed en cuanto a colores, predominando el marrón. Por otro lado, el Congreso apuesta más por la variedad en cuanto a publicaciones. No se guía por el calendario de actividad parlamentaria y va más por libre en ese sentido. Innova más. Y eso hace que su feed sea más variado y que no se encuentre tanta uniformidad en cuanto a colores. Separando las estrategias de Congreso y Senado, observándolas por separado, ¿qué vemos? Vemos que el Congreso intenta ser creativo en sus publicaciones. Vemos la imagen de esta diapositiva. Mezcla el rosa con un titular, con una noticia de un periódico antiguo y con una ilustración, hablando de las Cortes Constituyentes. Entonces, vemos que ahí hay mezcla de varias tendencias de contenido y de varios formatos. Intenta innovar. Además, encontramos una función de servicio público. El Congreso intenta explicar, intenta informar, se interesa porque la ciudadanía conozca qué pasa en el Congreso, por qué se hace y de dónde viene esa actividad. Además, apuesta por un contenido propio como el que volvemos a ver en la imagen, es decir, la mezcla de cosas, la infografía, apuesta también por ilustraciones, es más, la creación de contenido que simplemente tomar una foto y subirla, que es el caso del Senado. En cuanto al Senado, nos centramos ahora en él. Se centra en difundir la agenda parlamentaria a través de su perfil de Instagram. Pues cuando hay plenos, pleno, foto del hemiciclo. Cuando hay comisión, foto de las comisiones reunidas. Cuando hay una visita, foto del presidente, en este caso Underhill, con los visitantes en cuestión. Antes Pilar Job, ahora Underhill. Se halla, como ya se ha mencionado, un patrón de publicaciones, comisiones, visitas institucionales, plenos y fechas especiales. Es lo único que se publica. Todo esto se va combinando de acuerdo con esa actividad institucional. Por último, en cuanto a la interacción, encontramos 244 likes por post de media en el Congreso y de media también 70 likes por post en el Senado. Hay que atender a el número de seguidores que tiene cada cuenta, y es que el Congreso cuenta con 28.000 seguidores, mientras que el Senado solo tiene 8.652, ni siquiera llega a los 10.000 seguidores. Esto se traduce en un nivel de interacción bastante bajo, en un nivel de engagement escaso. Escasos también son los comentarios que se hacen en esas publicaciones por parte de los usuarios. Son escasos y además negativos, del tipo qué vergüenza de gobierno. Es decir, no solo es que no se fomente la identificación del público con el contenido, que en el caso del Congreso se intenta al menos, pero no se consigue. Y por el contrario, no solo no se sienten identificadas las personas con ese contenido, sino que son opuestas a ese contenido y actúan con respuestas como esta, como qué vergüenza de gobierno. Es decir, son opuestos a este contenido que Congreso y Senado suben a sus perfiles de Instagram. No se está fomentando esa identificación del público con el contenido. De estos resultados generales se obtienen unas conclusiones principales. Y es que las estrategias de comunicación que siguen Congreso y Senado en Instagram son totalmente diferentes, aun conformando la misma institución. Son las Cortes Generales, el Parlamento de España, pues siguen estrategias totalmente diferentes. El Senado
se ha quedado un poco obsoleto. Ya lo vemos en la imagen de esta diapositiva, apostando por estos collages que ya no son tendencia en lo que se refiere a creación de contenido en redes sociales. Mientras, en el Congreso sí que vemos un intento de creatividad, al menos apuesta por contenido propio, por un contenido más atractivo. En el feed del Senado no vemos estética, lo vemos en la imagen de la diapositiva. Es todo similar, es todo uniforme, es todo igual. Por otro lado, ¿dónde está la interacción tanto en el Congreso como en el Senado? Porque sí, vemos algunos comentarios de la ciudadanía, pero ni el Congreso ni el Senado le responden. Y esto también fomenta que la ciudadanía no se sienta identificada con el contenido. Es decir, ya no es solo la estética, en el caso del Senado, que aleja el contenido de la ciudadanía, porque es un contenido obsoleto, es un contenido poco estético, poco atractivo para tratarse de Instagram, que es una red social que, como ya hemos dicho, es eminentemente visual y audiovisual. Es decir, la ciudadanía no se siente identificada con el contenido y además ni Congreso ni Senado fomentan ese diálogo con la ciudadanía. Por tanto, vemos que existe una necesidad de diseñar e implementar una estrategia de social media conforme a un objetivo principal, que debe ser que Instagram se convierta en un espacio de participación y no solo en un espacio de altavoz para la actividad parlamentaria. Y esas son nuestras conclusiones y la investigación. Muchas gracias.